Hola, ¿qué tal, hermosas guerreras? ¿Cómo están? Dios les bendiga. Esperamos que se encuentren muy, muy bien. Y pues bueno, aquí con un friecito bien rico, Paz. Oye, sí, pero acompañadas de un buen café. Ah, sí, mira, qué rico. La verdad está riquísimo. Aquí, déjenle, le tomo. Para que Déjenles constates. que se les antoje un cafecito bien rico, bien calientito. Porque la verdad ahorita el clima esto está medio rarito, ¿no? Pero bueno, todo bien, gracias a Dios. ¿Qué tal tu fin de semana, mi Paz? Bien, bendecido, gracias a Dios. Amén, gloria a Dios. Amén, Y amén. qué bendición estar una vez más aquí. ¿Cómo cuántos programas llevamos, Paz? Ay, Paz, ya perdí la cuenta, pero Pero tú llevas gloria a más Dios. cuenta. Llevamos como unos 10, 11, más o Ah, menos. ya llevamos un buen número. Sí, gracias a Dios. Ha sido de gran bendición. Y Sí. esperamos que también haya sido de bendición para ustedes, mis hermosas. Esperamos que estén creciendo junto con nosotras, porque la verdad para nosotros ha sido de gran bendición. Amén, Paz. Amén. Eso indiscutiblemente hasta nosotras hemos crecido mucho y Sí, la verdad es bendecidas. que sí, sí. Sí. Y bueno, el día de hoy tenemos un tema muy especial. ¿Qué tema es, Paz? Yo quisiera que tú lo dijeras. Eres la voz principal. El tema de hoy es cómo hacer que nuestros hijos vuelvan a Cristo. Ese es el tema del día de hoy. Y bueno, estamos empezando un poquito tarde. La verdad, el internet siempre nos hace unas jugadas por Sí, ahí. nos pone tensas. La verdad es que ese internet a veces nos falla, a veces está con nosotras, pero bueno, aquí estamos ya, mis amadas, y lo prometido es deuda, ¿verdad? Tenemos un invitado muy especial, ustedes ya lo conocen, pero hoy quisimos en este tema tan especial y tan bonito, pues quisiera que también él estuviera con nosotros y quiero presentar al... Al pastor Daniel Cantó. Bienvenido, pastor. Ahora empezamos diferente. Sí, sí, hoy quisimos que fuera diferente, nuevo y renovado. Que dijeron, ¿y esa silla por qué está sola? Pues miren, ¡tarán! Bienvenido, pastor. Dios te bendiga. Gracias, muchas gracias por la invitación. Dios les bendiga a toda la audiencia que nos está Amén, escuchando y amén. viendo. Gracias por aceptar la invitación una vez más, Paz. Gracias Sé a que tu ustedes. agenda está súper, súper llena, pero gracias, de verdad, gracias por hacernos un espacio por acá. Y bueno, pues empezamos, ¿no? De lleno con el Amén, tema. amén. Gloria a Dios. Primer punto, mi Paz. Vamos a ver cómo hacer. Todas tenemos unos hijos en el cual queremos que, tal vez algunos estaban ya en las cosas de Dios y se fueron, pero otros no han querido nada. Pero bueno, hoy empezamos con el punto número 1. Salvación. Es importante que los hijos tengan salvación. Así es, muy, muy, muy importante. Proverbios menciona, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Entonces, cuando los padres son convertidos, son creyentes y tienen hijos pequeñitos, la responsabilidad primaria es de los padres hacia los hijos, ¿no? Instruirlos en el camino con testimonio, con enseñanza, con palabra, con oración. Ya cuando los papás se convierten ya grandes y los hijos ya son mayores de edad, ahí ya el asunto es diferente. Pero cuando son pequeñitos sí tienen la obligación de instruir a los pequeños. Exactamente. El deber, como bien dijiste, la obligación. Sí, sí, sí. Y nosotros como papás debemos de asegurarnos de su salvación, ¿no? De checar que en verdad ellos van a la iglesia, pero están ellos conscientes de que también qué es la salvación. Me he encontrado con jóvenes pues ya grandes, ya entrando a la adultez, y les pregunto, ¿cuánto tiempo tienes de ser cristiano? Y me dicen, no. Yo nací, cuando yo nací ya era yo cristiano. ¿No? La cuna de oro, ¿se acuerda, pastor? La cuna de oro, pastor. La cuna cristiana, y ahí yo me doy cuenta que aún no han nacido de nuevo. No se les Decía un ha... amigo, yo nací en el Evangelio y decía, pero el Evangelio no ha nacido en ti. Entonces, Exactamente, es diferente, sí. ¿no? Sí, sí, sí. Entonces tenemos que asegurarnos bien que ellos sepan qué es salvación, asegurarnos qué significa eso y que hagan su oración de fe, ¿no? Alguien me dijo, uy, no, yo la hice cuando yo fui a una escuelita de verano, cuando era yo parvulito, me acuerdo que... Pero cuando hay ese encuentro personal con Cristo es muy diferente. Sí. Yo en lo personal, igual, yo crecí en cuna de oro, dice el pastor, en un hogar cristiano, pero yo entendí esto como a los 15 años, que yo tenía que tener un encuentro personal con Dios e hice la oración y la verdad ahí fue un parteaguas en mi vida de gran, gran bendición. Y eso lo tenemos que tener presentes con nuestros hijos. Sí, por ejemplo, ahora que hemos estado promoviendo la oración y el ayuno, muchas mamás nos piden que oremos para que les vaya bien, pero si los hijos no conocen la salvación,
ahí hay un pero de que les Sí. vaya bien, ¿no? Porque no conocen la palabra. Sí. Entonces, oración con acción, enseñarles la palabra a sus hijos para que sean salvos. Ujú, ujú. Tenemos una cita por ahí, Ezequiel Sí. 22:30. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Es lo que tú decías ahorita. Pedimos oración por nuestros hijos, protección, bendición, pero yo como mamá a veces no me quiero poner a orar, ¿no? Me ha tocado mamitas que me dicen, ahí le encargo a mi hijo. Ay, hable con él, se porta mal. Ay, llora por él. Ajá, y ahí ora por él, ahí Ayuna. ayune por él. Pero tú como mamá, ¿qué estás haciendo? A veces ellos no oran, no ayunan, no se ponen ahí a platicar. Bueno, vamos a ver más adelante esos temas. Pero el punto número uno que tenemos que tener firme para hacer que nuestros hijos vuelvan es asegurarnos de su salvación. Ahora, ¿cómo vamos a ver esto? El punto número 2 que vamos a estar viendo también es estar orando y ungiendo sus cosas. Marcos capítulo 10, versículo 16. El Evangelio de Marcos, capítulo 10, versículo 16, dice, y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. ¿Verdad? Aquí habla de Jesús. Él abrazaba a los pequeños, los bendecía y es algo bien importante. Y algo aquí que no sé ustedes, bueno, tú has trabajado con muchos jóvenes, Paz, cuando has ministrado a un joven que dice, es que mis papás pues nunca me han hecho una fiesta de cumpleaños, nunca me han dado un abrazo porque ellos nunca lo recibieron de sus papás y dicen que no saben cómo hacerlo. Entonces, ahí vemos que hay una falta de unidad de comunicación entre los papás, ¿no? Sí, bueno, cuando alguien no conoce al Señor, ya sea de niño, adulto, grande, la edad que sea, obviamente uno viene de una vida lejana de Dios y no sabemos cómo caminar, ¿no? Sin embargo, cuando venimos al Señor, Él nos muestra un camino. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Amén. La palabra menciona en el Salmo 119, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Es decir, que cuando venimos al Señor, Él nos instruye en todas las áreas de nuestra vida cómo conducirnos, cómo ser buenos padres, cómo ser buenos hijos, cómo ser buenos trabajadores, cómo ser buenos siervos de Dios. O sea, nos instruye en todo. Entonces, cuando hay padres que ya se conviertan al Señor, entonces, aunque no hayan recibido de pequeños un abrazo de sus papás, o aunque no hayan recibido una educación de sus padres cuando eran niños, cuando ya viene el Señor Él pasa a ser nuestro Padre. Él nos enseña cómo amar, Él nos enseña cómo servir, Él nos enseña cómo educar, Él nos enseña todo. Entonces, no hay pretexto de alguien que de niño llegó todo traumado. Una vez que viene al Señor, se quita todo eso y el Señor nos da una nueva identidad, el Señor nos posiciona, el Señor nos da todo lo que el ser humano requiere y necesita. Entonces, un hijo, un niño que es instruido en casa de sus padres que han conocido al Señor, y si transmiten esa enseñanza, va a crecer bien en el Evangelio. Amén, amén. Derechito. Exactamente. Pero todos los hijos necesitan el amor, ese abrazo, y hay muchos que no lo reciben. Entonces, al momento de no recibir ese amor, cuando tú como papá le pides algo, te rechaza porque él se siente rechazado también por ti. Aguas. Sí, sí, sí. Ahí el pastor quiere agregar algo. No, pues yo como les he comentado, ¿no? Yo nací en un hogar cristiano, pero algo bien importante es que si un padre o una madre quiere que sus hijos realmente crezcan o se conduzcan en el camino de Dios, la mejor manera, y eso todos lo sabemos, es con el ejemplo, ¿no? O sea, podemos llevar a nuestros hijos a prédicas, darles buenos discursos, pero si en nuestro diario vivir, ¿qué es lo que ellos ven en nosotros, ¿no? Claro. O en los que son padres, ¿no? Bueno, en mi caso yo no soy papá, ¿no? Pero en los que son padres, ¿qué es lo que ven, no? Gracias a Dios yo tuve y tengo todavía, gracias a Dios, unos buenos padres que lo que predicaban el domingo, el lunes lo vivían, ¿no? Y el martes y el jueves. Entonces, Gloria a en Dios. ese sentido no tuve conflicto. Obviamente, como en todas las familias, todos los padres, pues tienen sus defectos, o sea, no somos perfectos. Sin embargo, pues sí, siempre se esforzaron en ese sentido, en vivir
lo que predicaba. Amén, Y gloria a eso Dios. ya es un plus inmenso, porque hay muchos jóvenes, que yo he trabajado con muchos jóvenes que me dicen, es que yo no quiero ir a la iglesia, yo no quiero hacer nada de Dios, y yo veo a sus papás, digo, pero ¿cómo no? Si tu papá es pastor, es líder. Exacto. Dice, Pues por eso, dice, es que tú no los conoces entre semana, ¿cómo Sí, son? sí. Dice, mi papá, y ya te empiezan a decir, y dices, Sí, oh, ok, sí. entonces aquí el asunto, hay que orar por los papás. Por ¿no? los papás. Y a sí. veces los hijos no quieren ministerio por lo que ven, no porque no tengan el llamado, porque hay quien, Sí. quien tiene, Lo tiene, el ajá. don, pero dice yo no quiero eso. Sí, es verdad. Y el otro punto es ese, interesarnos también por sus cosas. Efesios 6:4 dice, y vosotros padres no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Pero tienes razón, Paz, a veces nosotros como papás provocamos la ira a nuestros hijos en exactamente eso. Pero pues entonces, ¿qué predicas ahí si acá no me...? Y muchas veces he visto yo también, algunos papás que sí les dicen, ¿no? Pero, entonces lo que predicaste hace rato y lo que predicaste la semana pasada, a ver por qué no lo aplicas, o por qué lo que predicas ahí no lo aplicas aquí en casa. Entonces, ¿cómo le dices al joven que no es así cuando pues ellos lo están viendo, ¿no? Lo están viviendo. Sí, y es que debemos entender que la primera iglesia que vamos a pastorear es la familia. Es la familia. Lejos de, a lo mejor, ahora pastores que hoy nos estén escuchando y digan, no, tengo una congregación de 1000, de 2000 y un ministerio inmenso, pero la primera iglesia que vamos a pastorear y que vamos a dar cuentas a Dios es la familia, es el matrimonio, los hijos, etcétera. Entonces, es esa parte que debemos de tener prioridad, ¿no? En alguna ocasión escuchaba a un pastor que enumeraba el orden de prioridades, ¿no? En un hogar cristiano, y comentaba, y yo concuerdo con ello porque es bíblico también. Decía, primer lugar es Dios y tu relación con Dios, ¿no? O sea, es tu comunión con Él, tu oración, tu devocional, tu lectura bíblica, es tu amor a Dios, porque es un mandamiento, dice, ama a Dios por sobre todas las cosas, ¿no? Entonces, ese es el primer mandamiento y ese es el orden de prioridades. Segundo, es tu familia. Lo segundo es tu familia. Si eres casado, es tu matrimonio. Si eres padre, son tus hijos. Si eres hijo, son tus padres. O sea, es el núcleo familiar como segunda prioridad, ¿no? ¿Y por qué digo esto? Porque la Biblia dice que el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo gobernará o guiará a la iglesia del Señor? Entonces, ahí en ese versículo menciona el orden de prioridades. Entonces, primero es tu relación con Dios. Segundo es tu familia. Y tercero ya viene siendo el ministerio. Ahora, si lo seguimos en este orden de prioridades, cuando tú quieras desarrollar tu ministerio en la iglesia, pues ¿quiénes son los que más te van a apoyar? Tu familia. Claro. Pero cuando volteamos el orden de prioridades y ponemos primero la iglesia, y luego la familia, y luego Dios al final, porque luego suele pasar, ¿no? Entonces, ¿quiénes crees que van a ser tus primeros piedritas ahí en el zapato? Tu familia, cuando los pones al final. Entonces, aquí más bien es saber ordenar nuestras prioridades en todo lo que hacemos, ¿no? No obstante, porque a lo mejor muchos caen en el otro extremo, ¿no? No, yo primero es mi familia y por eso no sirvo en la iglesia y por eso no voy a los cultos y por eso esto no. Hay que saber mantener un equilibrio, ¿no? Y hasta dónde aplica esa prioridad en la familia, ¿no? Entonces también, y las palabras nos da la sabiduría para todas esas respuestas. Así es. Sí. Y un sinónimo de servir en la iglesia no es un sinónimo de que la familia tenga una relación con Dios. Pueden tener un servicio para Dios y a veces se confunde eso, es que mi hijo va a la iglesia, pero no es salvo. O sea, no ha tenido esa revelación de la salvación. Como en su decíamos vida. la vez pasada, o sea, han crecido sabiendo cómo se comporta un cristiano, pero no que lo hagan porque les nazca, por amor, ¿no? Entonces, y de hecho ese siguiente punto, Paz, ese también es bien importante. Santiago 1:19. Dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. ¿Y cuántos papás en verdad nos sentamos a escuchar a nuestros hijos? La verdad es que eso también viene, cuando yo llego a ministrar a los jóvenes, es que nunca me escucha. Es que le digo qué me gusta y qué no me gusta y de todos modos lo sigue haciendo. Es que entonces no escuchamos. Y aquí dice, tardos para oír, ¿no? ¿Cómo dice prontos para oír? Sí, efectivamente, a veces... Pronto para oír, tardo para hablar. A veces se dedica... Miren, los que son padres cristianos, ¿no? Y tienen hijos, ya sea niños, jóvenes o la edad que sea, a veces no es tanto el tiempo que le puedes dedicar a los hijos, sino la calidad
que le dedicas a Ajá, los hijos, ¿no? exacto. Porque habrá padres que digan, pues yo estuve aquí todo el día con mi hijo, ¿no? Pues yo estoy toda la semana con Y no él. conviven, Ajá, no pero estás platican. todo el día en el celular, estás todo el día viendo Netflix, estás todo el día haciendo otras cosas, pero ¿cuántos minutos te sientas en la mesa y platicas con él? Lo escuchas. Y a veces no es tanto decirle, ¿sabes qué? Estás mal esto, escúchalo, ¿no? Y ahí vas a saber toda la situación que está viviendo, ¿no? Entonces, requiere más de tiempo de calidad, ¿no? Y porque entiendo que vivimos en una sociedad donde todo es bien rápido y sobre todo los que somos de la Ciudad de México, andamos Acelerados. corriendo de un lugar para otro, entonces ni nos da tiempo a veces de muchas cosas, ¿no? Pero ese poquito tiempo que los padres tengan con sus hijos y los hijos con sus padres, pues que sea un tiempo de calidad. ¿Y a qué me refiero de calidad? Pues que no sean 10 minutos discutiendo, ¿no? Que no sean 10 minutos de reclamo, que no sean 10 minutos de enojo, que sean 10 minutos de escucharse, de amarse, de respetarse, o sea, esos minutos de calidad. Entonces, eso es Exactamente. importante porque eso es lo que hacemos con la iglesia y no podemos darle menos a la familia. Y eso es bien importante entender. Los que tienen un ministerio entiendan que no le pueden dar menos de lo que le dan a la iglesia, se lo den a su familia, ¿no? Si a un hermano viene, pastor, quiero platicar con usted, y usted luego dice que sí, entonces a su hijo con mayor razón, ¿no? Entonces lo mismo, a veces hay pastores que dicen, ay hermana, usted está bien guapa y todo eso, y uno dice, caray, nunca he escuchado que se lo diga eso a su esposa, ¿no? Ándale. Entonces Sí, es son cierto. cositas que uno hay que tener cuidado porque no puedes darle menos a Le tu dan familia. like a la foto de otro. Sí, a la foto de la hermana no sé quién y like, Sí. y uno dice, ay, a su esposa, ¿por qué no le da like, no? Ajá, O por qué no sí. ni siquiera tiene el face, ¿no? O qué sé, por Híjole, decir cualquier sí, cosa, ¿no? sí. Pero Es un ejemplo. a lo que voy es que la familia es lo primordial y es bien importante y no puedes subestimar a la familia o ponerla por debajo del ministerio. Tiene que ser Así es. en un orden de prioridades. Exactamente. Híjole. Ay, no, a veces no quiero hablar. Ay, sí. Hable, suéltalo. Ahorita, Somos prontos para oír. ¿verdad? Comentaba, perdón, ahorita recordaba algo. En algún momento me tocó ministrar a la hijita de una hermanita. Estas hermanitas que se la pasan todos los días en la oración y visitando, ¿no? Entonces ella decía, es que mi mamá tiene tiempo para ir a la oración, ir a visitar a toda la iglesia, pero cuando yo le digo que quiero hablar con ella no tiene tiempo para mí, porque va a ir a visitar una familia, porque va a visitar a alguien. Tiene tiempo para todos, lo que decías, Paz. Tiene tiempo para todos, pero no para mí. Entonces ella es bendición para todos y todo el mundo la quiere, pero yo nunca me puedo sentar con ella ni 10 minutos para poder platicar. De hecho, ese es uno de los principales cosas que escuchamos. Bueno, yo que trabajo con hijos de pastores, tenemos una red juvenil y en esa misma red juvenil pues hacemos campamentos, actividades para hijos de pastores y son muchas de las cosas que escucho repetidamente, Sí, ¿no? sí. Oye, ¿por qué no te involucras en el ministerio? ¿Por qué no vas a la iglesia? ¿Por qué no querías venir al campamento? Dice, porque mi papá no me pone atención. ¿No? Y lo mismo que usted dijo, ¿no? Tienen tiempo para todos los hermanos, pero para mí no lo tienen. Entonces es bien importante prestar atención a los hijos. Ahora también hay que ser comprensibles, ¿no? O sea, eso es por un lado, ¿no? Ahora tampoco todo está en los papás, ¿no? Por otro lado también los hijos, ¿no? Hay que entender que también es un trabajo, ¿no? Y que gracias a ese trabajo pues también recibimos esa bendición. Entonces mantener un equilibrio, creo que eso sería como lo más ideal, ¿no? Y a la hora de que dice la palabra no airarse, pensar que somos del mismo equipo, porque a veces se ponen las cosas tensas como si no, pues haz lo que quieras, no, o sea, somos del mismo equipo. ¿Qué vamos a hacer para arreglar este problema, no? Si tú te sientes mal es porque todos vamos a ser afectados con esto. Y yo creo que los hijos cuando se rebelan es como ponme atención, ¿no? Sí. Así quieren esa indiferencia. Y luego está el otro Para extremo, ¿no? Está el extremo de los padres que se dedican tanto al ministerio que descuidan a los hijos. Y el otro extremo de los padres que le dan todo a los hijos, ¿no? Y que la iglesia dice, o sea, el pastor consiente mucho a su hijo y anda en pecado, el pastor le da Sí, todo también esto, y del está el otro. otro extremo donde el pastor Sí, dice, a mis de hijos todo. no les digan nada, a mis hijos no los Ni toquen, los a mis hijos no, toquen. y sus hijos están en rebeldía, están en pecado, son un despapalle. Hijos Entonces, de Eli. sí, no, o sea, pues hasta la Biblia lo dice, ¿no? Sí. Los famosos hijos de lino. Entonces, está el otro extremo. Entonces, realmente lo único que nos va a mantener en una línea así bien equilibrada es la palabra, ¿no? Vivir Sí. conforme a la palabra, Sí. porque si no podemos caer en el otro y Dios nos guarde, ¿no? Tener hijos así Sí, que- ay,
Sí, que lo nos estamos guarde. consintiendo, que no ponemos límites, que somos permisibles tal vez los papás o son permisibles los padres. Entonces, tener ese equilibrio, porque están los dos extremos. El Sí. extremo en que toda la iglesia y mis hijos los abandono, o el extremo de que todos mis hijos, permisible, consentido del pecado, y la iglesia la descuido. Entonces, un equilibrio. Sí, y en familias también que no tienen ministerio, igual que se sienten a platicar con los hijos, que tengan ese tiempo, tal vez el tiempo de comida o el tiempo ya en la noche, ¿verdad? Tal vez todos trabajan, van a la escuela, tienen diferentes horarios, pero a un momento que todos están reunidos en casa y que podamos platicar, ¿cómo te fue hoy? ¿Cómo te fue? Oye, lo que tenías pendiente, siempre cómo salió. Ay, mi mamá se interesa en lo que me está pasando. Yo recuerdo mucho, y a mí esa imagen la tengo mucho en mi mente y en mi corazón. Cuando yo iba al instituto, luego yo le decía a mi mami, ¿qué crees que hoy tengo examen? Hoy tengo examen de liturgia, hoy tengo examen. ¿A qué horas, mami? No, pues a las 7 de la noche. Ah, ok. Y ahí mi mamá me decía, a las 7 de la noche, mami, yo estuve orando por ti. Entonces yo sabía, cuando tenía un examen o algo, yo sabía que mi mami en ese momento estaba, y eso yo lo llevo con mis hijos. ¿A qué horas tienes eso? No, a tal hora. Ah, ok, a esa hora voy, y pongo mi alarma, ¿no? Y Señor, ayuda a mi hija, ayuda a mi hijo que en este momento, porque se quedó mucho en mi corazón. Entonces, hasta esos detallitos pequeñitos que podamos tener con nuestros hijos, mi amor, te vas a la escuela, mira, es tu primer día de clases en el ciclo escolar, te voy a ungir, voy a orar por ti, Señor, dale sabiduría, dale gracia delante de los maestros, delante de los compañeros, guárdale, que sea de buen testimonio, o sea, que vea que me preocupa, que es mi interés, pero a veces pues, ya me voy así, córrele, ¿para qué me despiertas? Ya vete, ¿no? O sea, cosas así que a los chicos los hacen. Y como dicen, ¿no? O sea, a veces son detalles, a veces no tienes que tener muchísimo dinero ni todo el tiempo del mundo, Exacto. simplemente son detalles. Por ejemplo, yo sé que los tiempos van cambiando, las generaciones van cambiando, la cultura se va transformando. Sin embargo, en este tiempo en el cual hoy vivimos, pues estamos en la era de la tecnología, donde todo el tiempo estamos con el celular. Entonces, que podamos dedicar a 5 o 10 minutos el tiempo suficiente, pero que te hagas un reto de cuando te sientes con tu hijo, que apagues el celular. Yo sé que a muchos pastores les va a dar la crisis de ansiedad horrible, a muchas esposas de pastores van a estar así el tic nervioso, o al revés, ¿no? Luego los hijos están así como que les mete la legión, entonces cuando no agarran el celular, ¿no? Pero dense la oportunidad, háganlo, de verdad ayuda muchísimo, dejen el celular, apáguenlo. Y conozco a muchas personas que de verdad el celular no lo pueden dejar ni 5 minutos, ¿no? O sea, que están así. Y el pretexto no es un pretexto que te digan que, estoy viendo TikTok. No, realmente tienen cursos, seminarios, talleres, o sea, un montón de cosas de la iglesia, ¿no? O de su trabajo, no son cosas malas. Sin embargo, dense tantito tiempo a ustedes y a sus familias de soltar un momento el celular. No se va a acabar el mundo. Mira, es más, les voy a decir algo. El día que tú te mueras, la vida va a seguir para todos nosotros, ¿sí? Y alguien va a ocupar tu lugar, incluso alguien mejor que tú, ¿sí? Y a veces nos sentimos súper importantísimos, que es que si no le contesto al hermano, ya, si no le contestas, Dios le va a contestar o le va a poner a otra persona, o sea, no pasa nada, ¿no? Entonces, a veces darse el tiempo en dejar un poquito el celular, en apagar las redes, apagar la televisión, qué sé yo, la pantalla, y decir, a ver, tenemos 10 minutos, ¿cómo estás, no? Y porque a veces estás en una plática bien interesante con papá, con mamá, con los hijos, o con la esposa o el esposo, y ya estás en el mero clímax de la plática y de repente, espérame tantito, déjame, sí, pastor, dígame, ¿no? Y ya te vas. Entonces ya se cortó ahí toda la inspiración y a lo mejor toda la semana nunca hablaste y esos 5 minutos eran los más importantes donde podías haber resuelto algo. Y te fuiste. El pastor, el líder, pudo haber esperado. Yo siempre digo, en una ocasión, han llegado a la gente conmigo y me dicen, pastor, por favor, ayúdeme, venga ahorita a orar, ahorita necesito que me ayude y venga a mi casa rápido. Digo, ok, ¿cuál es su problema? No, de adicciones. ¿Y cuántos años llevas con adicciones? 10 años. Ok, vas a llevar 10 años, 2 días más porque me llego al tercer día, ¿no? O sea, si ya soportaste 10 años de tormento, espérame 3 días más porque tengo que resolver esos asuntos. Claro. Es decir, tampoco se trata de estar así como todo estresado, ¿no? Hay que mantener un equilibrio, hay que tener prioridades, hay que darse un tiempo para todo. Eclesiastés 3 menciona, todo tiene su tiempo. Amén. Y amén. Todo es todo, ¿no? Un Así tiempo para los hijos y que también los hijos entiendan que cuando estás tú en una reunión es el tiempo de la reunión y cuando estás con ellos es el tiempo de ellos. Entonces, saber separar una cosa de otra. Por eso el celular es bien importante que les va a ayudar muchísimo. Yo sé que a muchos les va a dar una crisis horrible las primeras veces que lo prueben, pero cuando lo hagan les va a resultar muy bien. La pena. Sí. Exactamente, sí. La oración tiene poder y la oración de verdad es un arma, la mejor arma que podemos utilizar, pero va acompañada con acción.
y muchos le dicen oración, ¿verdad? Porque yo oré por ellos y ya creo que porque estén orando ya, ajá, exacto, ya mañana ya va a amanecer, pero no, yo también tengo que trabajar para eso, ¿no? Para que él cambie. Y muchas veces, mis amadas hermosas, perdónenme por lo que les voy a decir, pero muchas veces nuestros hijos no quieren ir a la iglesia y saber de las cosas de Dios por nuestro Testimonio. mal testimonio. Así es. Porque bien decía el pastor hace rato, a veces lo que predicamos no lo vivimos en casa y a veces le decimos a nuestros hijos, ya ves, mira aquel joven, ¿no? Empezamos a compararlos también y eso es peor también para ellos. Entonces, no me compares, yo no soy como él, yo no soy él o yo no soy ella y entonces pues ahora voy a hacer todo lo contrario para que se te quite, porque a veces los hijos son así. Tremendos. Terribles. Sí, Santiago 1:22 dice algo bueno sobre eso, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Hacedores de la palabra. Entonces, ¿cuántas veces hemos escuchado que mamá le llama la atención a la hija y la hija se voltea y, pero si tú, ¿no? Otra cosa que yo he visto y que es importante entenderlos, los que son pastores o tienen algún ministerio dentro de la iglesia y tienen hijos, los que tienen hijos o los que son hijos no están buscando un pastor. En ti, pastor, tu hijo no está buscando otro pastor o un pastor, en ti está buscando un padre. Así es. ¿Sí? Entonces, cuando tú te presentas ante tu hijo, cuando esos 5 minutos de los que hablo, platica con él, no vayas en el traje de pastor, ve en el traje de papá, porque el hijo lo que quiere es un padre, no quiere un pastor. Pastores habrá muchos y mejores que tú. Sí. ¿Sí? Créeme, porque ahorita están las redes sociales y muchos seguimos así a personajes que dices, ay, wow, ¿no? Y ya los chavos, ¿no? Bueno, yo la verdad ni sigo a nadie, ¿no? Pero hay chavos que... Cristo. No, sí, o sea, ya uno que dices, estos cuates, ¿qué onda, no? Pero yo escucho a los adolescentes, digo, es que escucho a este fulanito, y no voy a decir nombre, ¿no? Para no estar ahí. Sí, Y dice, por favor, yo sigo a tal, yo sigo a tal, a tal, a tal. O sea, los chavos no están faltos de líderes, de Así pastores, es. ¿no? O sea, pastores, mira, levanta el celular y aquí me salen 20, ¿no? Así un montón de Sí. pastores, ¿no? Redes sociales está saturado de pastores y de líderes y de influencers, de lo que se nos ocurra. Entonces, cuando tu hijo o tu hija va contigo, no está esperando escuchar una voz de un pastor o estar esperando a un pastor que le dé una instrucción pastoral. Lo que está buscando el hijo cuando se acerca a ti o la hija que se acerca a ti, a ti papá o a ti mamá, Así está es. buscando una respuesta paterna, materna, de ti, de Exacto. padre a hijo, de hijo a padre. Entonces, esa es otra cosa que también es importante saber discernir y separar. Ok, mi hijo viene porque me considera su papá, ¿no? Pastores va a tener muchos, papá nada más va a tener uno. Entonces, Exacto. sé para tu hijo un padre. Sí. Y cuando no se llenan esas atenciones de parte de los padres, buscan por eso en amigos, en vicios, Ajá, en sí. acciones que no están correctas. Sí, quieren llenar esa esa soledad necesidad. ajá, que tienen. Tristemente. Entonces, queremos saber cómo hacer que nuestros hijos vuelvan a Cristo, seamos testimonio. Es lo más Seamos importante, luz. ¿no, pastor? Como Sí. Y es que están siempre, en toda historia siempre va a haber las dos caras de la moneda, ¿no? O sea, por ejemplo, ahorita dirán, los papás nos están tirando mucho a los papás, ¿no? ¿Y los hijos qué onda? No, ahora vamos a ver la otra cara de la moneda. También están los hijos que hacen un despapalle de su vida. Es decir, que puede ser que sea un padre bien, o sea, correcto, que digan los padres, pues yo me he presentado a mi hijo como un buen padre, yo he sido un buen testimonio, yo le he dado la prioridad que necesitaba mi hijo, etcétera, etcétera. Pero al final del día mi hijo decidió tomar un camino distinto. Y eso es tan bíblico y tan normal como comer, ¿no? Porque la Biblia menciona en Lucas una historia de un padre con 2 hijos, Sí. y de esos 2 hijos, uno pidió la herencia y se fue y se apartó y se la gastó todo, ¿no? El famoso hijo pródigo, ¿no? Y al final del día, ¿por qué no se fueron los 2 hijos? Cuando tenían el mismo padre y la misma educación. misma educación, ¿Por qué se exacto. fue uno nada más? Porque al final del día, todo hijo tiene un libre albedrío.
¿sí? Tiene una voluntad para poder tomar la decisión y el camino que él quiera. Entonces, aunque haya recibido la mejor educación, a veces suele pasar que los buenos padres, buen testimonio, que le dan prioridad, que son padres, y he ministrado, he escuchado papás que dicen, pero hermano, ¿por qué mi hijo salió así? Sí. Y yo los veo y digo, no, de verdad, sí es un buen testimonio. Ya muchos quisieran a estos hombres como padres, ¿no? O sea, no son, o sea, son hombres de rectitud, y de repente el hijo está todo destrampado y dices, ¿qué pasó ahí? Pues simplemente no olvidemos que tienen voluntad, que tienen libre albedrío, ¿no? O sea, Dios, que cuando creó a Adán y Eva, o sea, su primera creación, ¿no? Y de repente fueron y desobedecieron. ¿Qué habrá pensado Dios? ¿Qué pasó? ¿Qué hice mal? ¿Qué No, hice mal? Dios no hizo nada mal. Exacto. Quien hizo el mal fue Adán y Eva, ¿sí me explico? Entonces, a veces no es que los padres hagan algo mal, sino que los hijos simplemente deciden ese camino. Ahora, cuando deciden ese camino, pues orar por ellos, ¿no? Porque hay una promesa, entonces hay que basarnos en la palabra, en esa promesa. Y al final del día, decía un pastor, el que es hijo, regresa a casa. Tarde que temprano va a regresar a casa. Entonces, leamos la parábola del hijo pródigo y yo creo que eso les puede alentar Ayudar mucho, ¿no? Sí, también. Una de las cosas, Paz, también que, híjole, cometemos a veces el error de sentarnos a la mesa o en la sala y contar a nuestros hijos las situaciones que están pasando en la iglesia. Ay, no, es que el pastor esto, ay, no, la hermana aquella, ay, no, la del talento, ay, no, la del aseo, no, la que recibe en la puerta. Y entonces al rato, vamos, La hijo, a pastora. la pastora, sí. Vamos, hijo, a la iglesia, ay, no, para ver a la hermana del talento, para ver a la hermana. Entonces nos quedamos así como, ups. Es importante, efectivamente, lo que dicen pastoras, porque a los padres o pueden llenar a sus hijos de palabra, de bendición, de buenas expectativas o contaminarlos, ¿no? Entonces, hay veces que los ministerios o los padres, los líderes, tienen que reservarse ciertas cosas, ¿no? No puedes contarle todo a tus hijos. A veces los hermanos pues no son muy maduros, ¿no? Y pueden ofender al papá o a mamá y decir, pastor, usted es tal, y pastor, usted tal, ¿no? Y a veces el pastor pues se siente en un lugar de confianza porque pues es su casa y llega y saca eso, ¿no? Es que el hermano me dijo eso. Y el hijo pues obviamente va a estar a favor del papá, ¿no? Claro. Y ama a su padre y dice, pero ¿cómo que te dijo eso, fulano? No, ahora que lo vea va a ver. Entonces ahí Cuando me lejos, lo tope. lejos Ay. de ayudar, ahora ya no es solamente la hermana que te dijo, ahora contaminaste al hijo y el hijo ya está sin deberla ni temerla, ya está enojada con esa persona y la otra persona ni sabía y entonces ya se arma ahí un conflicto terrible. Entonces ahí lo más sabio es ser prudente, ¿no? Es ser prudente porque entiendo que papá o mamá dicen, pues es que son mis hijos, les tengo la confianza, sí, pero así como ellos necesitan ser pastoreados, el pastor también necesita ser pastoreado. Así es, ¿sí? claro. Jesús es nuestro pastor de pastores, sin embargo, todo pastor debe de estar sujeto a una autoridad. O sea, yo, por ejemplo, yo tengo un pastor, ¿no? O sea, yo soy pastor, pero también tengo un pastor, mi papá es mi pastor, pero también tengo una autoridad que es un presbítero, al cual también rindo cuentas, y tengo un obispo, al cual también me pastorea de cierta manera. Entonces, al final del día, yo voy a ellos, ya con ellos me desahogo, ¿no? Y no con la iglesia. Y no lastimas ni contaminas. Exactamente, y no contamino a la iglesia, ni lastimo a la gente, así de, fíjate que tal. Estoy con gente que sé que no puedo hablar, digo, no, esto me lo guardo, ¿no? Sí, Pero ya cuando son personas que están en un nivel más alto que yo, espiritualmente o de madurez, con ellos ya me descoso, ¿no? Entonces ya ahora... Hasta lloro ahí. Sí, no, con ellos. Entonces los papás, pues también tener mucho cuidado en ese sentido, ¿no? Si una hermana, un hermano te dijo algo, te ofendió, esto, piénsalo 2 veces, o sea, porque los hijos... somos hijos y obviamente vamos a saltar por los papás y esa persona que a lo mejor veíamos bien, ya nos cambiaste la imagen de esa persona. O hasta decirle, creemos que a veces con decirle algo negativo, ellos van a reaccionar. Ya ves, tal hermana anda diciendo que tú esto, échale ganas para que no diga, no, pues al menos, ¿no? Sí, nunca, ser muy prudente. El ministerio pastoral requiere de mucha prudencia, porque y no solamente con la iglesia, a veces con la iglesia somos muy cuidadosos, ¿no? Cállate porque están los hermanos, ¿no? O uno se guarda silencio. Y ya en la familia ya uno no se acuerdan que la familia también es una iglesia que hay que pastorear, ¿no? Entonces tener ese cuidado de no contaminar a los hijos con problemas de la iglesia, ¿no?
En mi caso, por ejemplo, ya, bueno, yo soy pastor, mis papás son pastores, entonces nosotros sí nos contamos todo, ¿no? No hay como que esa cosa que yo Tú diga, sabes "Ah". que está esa madurez. Sí, o sea, hoy no siempre lo fue así, ¿no? O sea, sí hubo momentos donde dije, ¿y eso dijo? Ahora que lo Yo era veo, el ahora que que me la quería veo, ¿no? vengar. Y ya cuando mis papás veían que yo me ponía así, mi papá decía, no, espérate, le digo, y ya como que todos aprendimos, ¿no? Ellos aprendieron también a ser más reservados sí. y yo aprendí también a controlar mis emociones, ¿no? Y hoy por hoy, pues ya yo puedo platicar con mis papás lo que sea Claro. de la iglesia y a ellos no les afecta ni les ofende. Y ellos también pueden Y eso te platicar aconseja, todo, ¿no? todo lo que los hermanos pastores les dicen y a mí tampoco ya ni me afecta, ni me ofende, ni nada. Digo, ay, pobre pastor, hay que orar por él. Exacto. Que Dios lo sane su corazón, que el Señor lo levante, ¿no? Sí. Que le ayude a perdonar, ¿no? Sí. Sí, aprendes a discernir las cosas y no lo tomas a pecho o personal, ¿no? Pero sí, muchas veces hasta llegan, las mamás llegan a comentarse situaciones ciertas, muy privadas de los hijos, y cuando el hijo se congrega, la hermanita que llega y, ay, sí, estuvimos orando por ti porque supimos que, mamá, ¿por qué comentas, no, estas cosas? Y es que son las dos cosas, lo que ahorita decía en un momento, son las dos caras de la moneda. O sea, cuando los papás llegan y cuentan a los hijos todos los problemas de la iglesia. Exacto. No, que la hermana tal que me debe esto, no, que la hermana me dijo esto, no, que el pastor, y empiezan todo. Y los hijos se cargan de todo eso, Sí. esa onda negativa, Ahora que y vaya, entonces van a ver. ya están contaminados. Y al revés, lo que usted decía, ¿no? O sea, que llegan con los hermanos de intercesión o de oración. Sí. Hermanos, oren por mi hijo porque es drogadicto, es alcohólico, anda con una mujer inconversa, está peleado, Sí, robó sí. dinero, esto, bla, 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 no Sí, trabaja, sí. no estudia, no esto. No Y te los lo hijos, reveló, carnal. ajá, Ay. y los hermanos dicen, ay, no, pues sí está bien mal el hijo del pastor, ¿no? O su O el- nieto, el- o el o hijo del del o el líder, congregante, o el ajá, sí. congregante, etcétera. Entonces sí pasa eso, y entonces pues ya cuando alguien va, pues ya te ven así feo, dices, ay, es este, ¿no? Y Es espérate. mi gadareno. Sí, no, le dicen ese gadareno, ese hijo pródigo, bienvenido, ¿no? Y Sí. ya cuando él se llega a enterar que la gente sabe, no, pues ahí ocurre una ruptura y no Sí. quieren saber nada Así de Dios. es. Entonces, a veces ser prudente, o sea, creo que volvemos a lo mismo, ¿no? Ser prudentes de un lado y del otro, ¿no? O sea, a veces, por ejemplo, yo en la iglesia, ¿no? Cuando pido oración a la congregación por mi familia, que en este caso mis padres, mis hermanos, yo les digo, hermanos, oren por mi familia, ¿no? Y nada más, es lo único, ¿no? No les digo, oren por ellos porque tiene esto, no, o sea, nada más oren por mi familia y ya si Dios les muestra algo, pues ahí métanle más punch, ¿no? Exacto. Pónganse a orar más, ¿no? Sí. Y cuando llego también con mis papás, también no cuento tantos detalles, ¿no? Así como que, digo, hay cosas que hay que saber Sí. en qué momento Así y de qué forma hablarla con las personas, Y hay porque no se quienes puede sí y hablar quienes no. con todo de todos. Así es. Sí. Y también tener cuidado con los niños pequeños, porque luego yo he visto papás que los niños están iluminando, están jugando y dicen unas cosas que afectan. Y ya conforme van creciendo los niños son indiferentes Sí, a la creemos que iglesia, porque al están pequeñitos no lo ministerio. entienden y tal vez no lo entiendan, pero conforme van creciendo ya No, lo sí van entienden. analizando. También abusados yo. O Sí. sea, yo, por ejemplo, luego cuando estoy, y ahorita que dijo eso la pastora, de quienes yo más me cuido, y no es broma, son de los niños, porque ellos dicen todo. Luego estoy platicando así con hermanos en la congregación y así como más en confianza, digo, oigan, y veo a los niños, digo, espérate, porque y los hermanos dicen que, y dice, ay, él está jugando. No está jugando. No, ay, no dice nada. Es espía. Le dije, no, o sea, los niños hay que tener cuidado. A lo mejor no estamos diciendo nada mal, ¿no? Con los hermanos, pero el niño como simplemente él lo repite. Sí. El niño no lo ve con No una asimila, madurez, ajá, y simplemente con una lo malicia. repite, Sí, claro. ¿no? Entonces tener cuidado. Yo tengo mucho cuidado, ¿no? Con los niños, yo cuido mis palabras, todo eso, ¿no? Y ya, porque sí, los niños repiten todo, ¿no? Había un pastor que cuando quería saber por qué los hermanos no iban a la iglesia, ¿a quién creen que se Platicaban acerca? con Con los los niños. Y decía, Qué ven, buen hijo, tip. y le compraba una paleta. Ven, ¿quieres una paleta? Ah, sí, pastor, ¿no? Y ya se sentaba. Y decía, ¿y tus papás cómo están? Peleados. ¿Por qué no vinieron? Ah, porque mi papá se fue de la casa. ¿Y tu mamá? Ah, pues mi mamá, y empieza, ¿no? Y el hijo y el Sí. pastor dice, ¿no? También el pastor chismosillo, ¿no? Pero sí, o sea, esa era su Buen técnica, tip. ¿no? Y él decía que era para orar, ¿no? Pero sí, los hijos, ahí tener cuidado porque ellos, todo lo que Pero hay escuchan. algunos papás también que tienen no bien repiten. adiestrados a los hijos. Nomás dices algo y Pellizco, jalada de patilla. Sí, también están eso, ¿no? Lo que los papás le dicen, cállate, no digas nada, ¿no? Sí. ¿Qué les parece si leemos algunos saludos por aquí? Vamos. Ok, vamos. Pastor Héctor, bendiciones, Dios te bendiga.
El profeta Jacobs dice, Shalom, bendiciones. ¿Dónde quedó el pastor Héctor? Está atrás de cámaras, pastor. Ahí anda, ahí anda. Aquí anda, atrás de cámaras. Elizabeth La Dulce dice, buenas tardes, bendiciones. Elizabeth La Dulce, Dios te bendiga, hermosa. ¿Desde dónde nos mira? ¿Dónde nos escribe? Bueno, desde su celular, yo sé, pero... María de Porcayo. Dios le bendiga, hermosa, bienvenida. Dice el pastor Héctor, tenemos que llevar a nuestros hijos a amar a Dios. Así es. Dice también, cuando miramos las acciones de algunas personas de la iglesia, nos desanima para seguir. Cuando miramos al Señor, pase lo que pase, permanecemos. Exactamente. Mostrarles que a qué vamos a la iglesia, ¿no? A buscar de Dios. Algunas veces tardan mucho en comprender esas palabras, pero sí son importantes. Sí. Y depende mucho también cómo los padres conduzcan a los hijos. Por ejemplo, vamos a pensar que, bueno, usted tiene hijos, ¿no? Y alguien le dice algo a usted y de repente los hijos se llegan a enterar o a usted se lo dice. Entonces, de usted va a depender cómo sus hijos también reaccionen. También. ¿A qué me refiero? Si usted dice, ay, por esa hermana, pero me las va a pagar. Y entonces los hijos van a entender, no las tiene que pagar. Pero si usted dice, no, yo la bendigo, que Dios... Pero si usted dice, no, hijos, miren, Dios está obrando en ella, vamos a bendecirla, hay que perdonarla. Pero mamá, te dijeron eso, sí, pero mira, a mí no me afecta, yo la bendigo, yo la perdono. Entonces los hijos entienden que esa es la manera en que hay que conducirse. Exacto. Los hijos dicen, si a mi mamá no le afectó, o sí le afectó, pero lo está superando y lo está perdonando, entonces es esa parte, pues sí, porque yo también veía luego cosas que hacían a mis papás y yo decía, no, ahora sí les voy a decir, ¿no? Y ya mis papás decían, no, nosotros ya los perdonamos, ya bendecimos sus vidas. Y yo decía, bueno, si a ellos no les afectó y ellos ya decidieron perdonar, ¿por qué yo voy a cargar con eso? ¿no? Entonces también depende mucho de esa parte de cómo los padres conduzcan a los hijos en las acciones o reacciones que puedan tener ante los sucesos que les pasan a sus vidas, ¿no? Y ellos aprenden de esas reacciones después. Como dices, mi mamá lo maneja de esta manera, pues así lo llevamos. Sí, tienes toda la razón. Sí, porque si no, si el papá dice, no, me las va a pagar, ¿no? O ya me va a tocar a mí un día, ¿no? Entonces, pues eso es los hijos, les estás enseñando venganza, ¿no? Les estás enseñando resentimiento, les estás enseñando rencor. Por eso tú dices, no pasa nada, Dios lo bendiga, lo perdona. Entonces les estás enseñando amor, les estás enseñando reconciliación, perdón, etcétera. Es. Fíjate que alguna ocasión así pasó. Supimos de algunas cosas que andaban hablando de mí y tú sabes, como dices tú, los hijos luego ¿Qué así cosas? de, Cuéntanos. ¿qué pasa? ¿Quién? Cuéntanos, a ¿Quién ver, y si quieres cómo? saber qué cosas, mándenos aquí sus mensajes. Exacto. Y entonces, como dicen, ¿no? Mis hijos, no, vamos y aclaremos y digamos. Yo me creo que les dije a mis hijos, dejen, voy a orar. Y me fui a orar. Y ya cuando bajé me dicen, ¿qué pasó? ¿Vamos? ¿Qué? Y digo, no, el Señor me dice, sí, ya estaban todos preparados con los Con guantes. la armadura. La armadura de Dios, ¿no? Y le digo, ¿qué creen? Que lo único que suena en mi mente y en mi corazón es, si tú te defiendes, yo no te defiendo. No, mamá, pero ¿cómo vamos a dejar? No sé, lo único que está es eso. Si tú te defiendes, yo no te defiendo. Pero mamá, es que mira que esto que vamos y ahorita se arregla y todo, ¿no? Si tú te defiendes, yo no te defiendo. Y lo único que está en mi corazón. Y así lo dejamos y mis hijos con el coraje, obvio, pero como al mes, o sea, vimos el resultado, ¿no? Y entonces ahí, de ahora en adelante, mis hijos y yo, porque la verdad fue una situación difícil que le pasó a esta persona, ahora nuestra oración cambia. Llegamos a saber ciertas cosas de ellos o de mí y nuestra oración es, Señor, ten misericordia de esa persona, porque nosotros no nos vamos a defender, pero sabemos que tú nos vas a defender. Y qué tremendo, ¿no? Entonces cambió nuestra oración y nuestra mentalidad, y sí es cierto. Entonces, como tú lo reflejas con los hijos, ellos lo reciben. Sí, la palabra de Dios dice, mía es la venganza, ¿no? Entonces, el Señor es el que nos va a hacer justicia, el Señor es el que nos va a respaldar. Yo le he visto mucho, ¿no? De gente que durante todos estos años, mis papás, pues, hace más de 30 años de conocer al Señor, servir al Señor, mis papás, y hemos visto un montón de cosas tanto cosas buenas, ¿no? No todo ha sido malo, han sido muchas cosas buenas, pero dentro de esas cositas malas, gente que nos ha tirado así feo, pero feo, ¿no? Y veo con mis papás, ellos así como que no actúan, ¿no? Como que lo dejan en las manos de Dios. Y tiempo después, pero así lo he visto en cada uno, así hasta puedo decirle un nombre de apoyo, pero no lo voy a decir. Dígalo, hermano, dígalo. Sí. Pero a todos les ha ido mal. Sí. En serio, y no porque mis papás les deseen mal o que anden haciendo una oración de maliciosa, ¿no? No, para nada. O sea, mis papás los perdonan, los bendicen, esto. Sí.
Y ya al tiempo, a los meses, a los días o a veces a los años, te enteras de sus situaciones y dices, oh, y no me alegro, ¿no? Pero me sorprendo, digo, Exacto. o sea, el hermano que decía esto, ahora ya le fue mal, o sea, ya se divorciaron, ya se le murió tal, ya perdió el trabajo, ya está en la cárcel, ya perdió el ministerio, cayó en pecado, ya se apartó, ya se murió, ya eso, papá, le pasó. Sí. Y tú dices, no inventes, qué tremendo, ¿no? Sí. Y lo he visto, entonces ya como veo cómo funciona eso, digo, ya, ay, Ay, sí, hombre. Ay, yo sí, no te digo, ahí hago es donde nada. nosotros aprendimos de mejor orar y decir, Señor, ten misericordia, porque no sabe lo que También está guardarse haciendo. uno, ¿no? Porque si esas personas que hablaron en contra de uno, qué cosas no les vino, entonces eso también es una enseñanza para nosotros. Cuidado de nosotros al no hablar de otras personas. Porque a veces es Exactamente. así, estoy muy protegido, Dios me guarda. No, o sea, sí, pero también Pero está la también otra tú, parte. ajá. O sea, tú a quién señalas, tú de quién hablas, tú a quién Exacto. juzgas esto, porque dice la palabra, el que piense estar firme, mire que no caiga, ¿no? Entonces no nada más es así, Dios me guarda y a todos les va a ir mal. No, es Dios me guarda, pero también debo de guardar yo mi boca para no señalar a los demás, ¿no? Exactamente. Porque se puede, Sí. la vida es como un boomerang. Entonces hay que tener cuidado. Exacto. Dice Isimiel, bendiciones, amigos pastores. Dios te bendiga, mi corazón. Saludos. Sikiut Escobar, buenas tardes, bendiciones. Bendiciones. Hola, bendiciones. Gracias por acompañarnos esta tarde. Ana Mendoza dice, hola, hermosas guerreras, y gracias a las que se unen a ver la transmisión. Bienvenidas a todas. Ay, qué bella. Pastor Héctor, los niños y los ujieres siempre dicen lo que ven. Sí, sí. Son verdaderos, pastor. Paz Angie, un fuerte abrazo, mis amadas. Lenny Gómez, bendiciones, pastoras. Bendiciones, hermosa. Paz Angie, tema muy bueno, de risa, pero cierto. Tratamos de hacerlo ameno, Paz. Debemos de tener una lengua totalmente cristiana. lenguaje. Perdón. Hay que acomodándole. También, una Debemos de lengua. tener un lenguaje totalmente cristiano 24/7. Esa es mi opinión. Amén, sí, exacto. ¿Qué pasa cuando te enojas? Yo digo, siempre hay que llevarlos al límite para sacar su verdadero yo. A ver qué tal. ¿Sale la carne o sale lo espiritual, mi amada? ¿Anda cruda la carne o no? Merlina Juárez, bendiciones. Ay, saludos, preciosa. pastora Samara. Bendiciones. Cuando nos enojamos, yo le digo a los hermanos, cuando ustedes estén enojados, es el peor momento para tomar decisiones. Nunca Sí. tomemos decisiones estando enojados, ¿no? Porque enojados, si te peleas con el esposo o la esposa o con los hijos, si es en matrimonio y estás enojado y ahí quieres tomar una decisión, la decisión que vas a tomar es de divorcio. Entonces, si estás enojado con los padres y quieres tomar ahí una decisión, la decisión que vas a tomar es abandonar la casa. Me voy de la casa. Si estás enojado en el trabajo, la decisión es renuncio. Renuncio, sí. Si estás enojado en la iglesia, la decisión es me cambio de iglesia. Es decir, toda decisión que tomamos estando enojados es malo. Entonces, incluso de alguien, le voy a decir tus cosas, va a ver, sí, díselas, pero espérate 3 días. ¿Sí? O sea, y eso yo lo aplico. ¿Por qué les digo esto? Porque yo lo aplico en mi vida. Yo soy alguien muy explosivo, entonces a mí me dicen algo, entonces yo así como que de repente, pero digo, no, ahorita me voy a aguantar 3 días, a veces me tengo que aguantar una semana, a veces 15 días. Digo, ya, porque ya después de eso ya hasta se me olvidó. Digo, ¿y de qué me habrá hecho que ya no me acuerdo que me hizo? Entonces, dejar que pase el tiempecito para que no tomemos decisiones o no reaccionemos de acuerdo a nuestro enojo. Claro, sí. Dice el pastor Héctor, que diga. Dice Merlina, que cuente. Paz, Angie. Ahí apoyo. Dilo, Paz, no se lo decimos a nadie. Sí. Bueno, les digo que otra vez estamos aquí en Jerusalén. Para los que no Aleluya, sepan, Tierra Santa. Shalom, estamos aquí en calle Jerusalén, Amén, colonia, aquí en la Ciudad de México. Aquí en la Ciudad de México. Dice el pastor Héctor, a veces los pastores cuando hablan mal convocan al Sanedrín. Sí, para liberar. Convocamos al Sanedrín, dice, Sí. cuando hablan mal. Ya vuelve a decir, ya Ya dinos. dice, vuelve el pastor, ya dinos. Pero ¿qué quieren que diga? Ya no sé. No sé si fue de cuando dije que Los alguien dos, por ahí los habló dos. o cuando acá el pastor. Sí, no, yo no digo nombres ni apellidos ni nada para Sí, Para para violar no, su no, 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 corazón. no herir susceptibilidades y que no se lastimen sus corazones. Pero ya detrás de cámaras vamos a soltar la sopa. No me ¿no? Comentaremos. contamine, Baba. Paz, Angie, No. muy cierto. Es triste cuando se meten con los ungidos de Dios y lo que les vienen son cosas tremendas. Pues sí.
Bueno, yo creo que una de las cosas también para que nuestros hijos regresen a Dios es cambiar nuestra manera de hablar. Tengo aquí una cita que me gusta, es Proverbios 18:21 y dice así: la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Nosotros como papás tenemos mucho poder y autoridad en palabras, en bendecir o maldecir a nuestros hijos. ¿Cuántas veces les hemos dicho a nuestros hijos, lo he escuchado, tienes manos de intestino, ¿no? Todo lo que agarras destruyes? ¿Y qué pasa cuando el joven crece y va a pedir un trabajo? Sí, se equivoca. Todo le va mal. Y luego ¿No? le hacen TikToks. Sí, entonces nuestras palabras tienen mucho poder, Sí. lo que les declaramos, y les empezamos a inyectar a ese chip. Y la mejor manera de declararles frases o palabras es conforme a la palabra. Porque está el otro extremo, vuelvo a lo mismo, ¿no? Las dos caras de la moneda, ¿no? Está el extremo de que te dicen, eres un tonto, no sabes nada, y te están ahí maldiciendo. O el otro extremo de que, eres el mejor, ¿no? Y, pues no eres el mejor. Cuando vas a la escuela y al trabajo te das cuenta que no eres el mejor, hay gente mejor que tú. Entonces es mantener el equilibrio. ¿Y cuál es el equilibrio? La palabra. ¿Qué me dice la palabra? ¿Quién dice la palabra que soy yo? ¿No? O sea, que soy, de entrada soy hijo de Dios, ¿no? De entrada tengo una identidad. De entrada, entonces, todas las palabras que declaremos a nuestros hijos que sean palabra de Dios, para que vayamos formando una identidad no terrenal, sino de reino y con una mentalidad de reino. Y también no darles ideas falsas, ¿no? O sobrevalorar, así como elevar a los chavos y ya al rato que se enfrenten con su triste realidad, ¿no? Porque eso les afecta la autoestima cuando se dan cuenta que siempre no eran los mejores. Siempre hay alguien mejor que tú. Sí, estás bien guapo, eres el más guapo. No eres el más guapo, pero Dios te ama como Pero estás sano. Pero estás sano, ¿no? Pero tienes ojos agradables. Sí, pero tienes un Lea, corazón. tienes ojitos para leer la Biblia. Pero Como tienes- Lea, ¿no? Pero tienes un Tenía corazón ojos sano. Sensibles. Tienes un corazón sano, un corazón, un Pero espíritu, tienes salud. un espíritu renacido, un alma Eso es verdad. próspera. Entonces eso le puede decir, ¿no? Si no es muy grato, Claro, claro. el corazón alegre, hermosa el rostro. Lo importante es tu corazón está alegre. Sí, Ahí no para estás los que feo, tengan estás hijos, triste. no estás feo, No simplemente estás feo, no eres. te has bañado. No eres feo, simplemente pues no eres de este mundo. Dice la palabra que estamos en el mundo, mas no somos del mundo. Exacto. Entonces no estás feo, Extranjeros simplemente somos. eres extraterrestre. O sea, no somos del mundo. Sí, pero sí es importante lo que digamos. Dice Efesios capítulo 4, versículo 29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Entonces, ¿qué escuchan tus hijos de ti? Es que nunca vas a lograr nada, es que nunca vas a ser nadie, es que ya estás igual que tu primo, ya estás igual que el vecino, ya estás. Entonces empezamos a hablar cosas negativas y su chip se empieza a llenar de eso. Entonces al rato, pues él no es nada porque la mamá le dijo, ¿verdad? Que pues no es nadie. Hoy estás igual que tu papá, vas a terminar como tu papá. Sí, o Está en la otra, cárcel, ¿no? está- Los que tienen ministerio, los padres que son pastores, líderes, evangelistas, qué sé yo, y tienen hijos, creo que un error muy grave es la comparación. Primero entender de entrada que cada hijo es diferente, hasta en una familia, aunque tengan los mismos padres y tengan 2, 3 hijos, cada uno es totalmente diferente. Claro. Y los que son padres me lo van a poder decir que sí es verdad, ¿no? Todos los hijos son diferentes. Y en la iglesia igual. En la iglesia todos los congregantes son diferentes. Entonces no podemos comparar y decirle al hijo, a ver, deberías aprender a tocar la guitarra, la batería. Ve al hijo del hermano, él es bien diestro en la música y tú ni el pandero tocas, ¿no? O ni la flauta. Y tú dices, espérate, pues es que si él no toca el instrumento es porque es apto para otras cosas. Claro, Y si aún no sabes que es apto, mejor dedícate a descubrir cuál es su don, su talento, su llamado, su ministerio, etcétera. Entonces, ese también puede ser un error muy grave, estar comparando a la gente. Mira, deberías de predicar como él. Pues no predica como él, pero tal vez es bueno en otra área, ¿no? Entonces, más bien es identificar cuál es su potencial o cuál es su llamado y potencializarlo al máximo. Esa Claro. parte y evitar las comparaciones, tanto de padres a hijos como de hijos a padres también. Así es. Exacto. ¿Tienes la cita paz de Primera de Pedro? Sí, 3:9. Y no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Amén. Me estaba acordando ahorita, me viene a memoria, ¿han escuchado el testimonio del líder de Mientras San Marcos?
¿El líder de quién? Miel San Marcos, el grupo de Miel San Marcos. Él comentaba, él creció en un hogar cristiano, sus padres ya estaban dentro del ministerio, y dice que hubo un tiempo como joven, ¿verdad? Hijo pródigo, te vas un tiempo de las cosas de Dios, dice que él luego llegaba tomado y así. Dice, pero yo siempre En que entraba exclusiva. Miel San Marcos llegó. Entonces dice que cuando él llegaba, se llegaba en la madrugada, todo perdido, todo así, y mi papá me estaba esperando, siempre estaba despierto esperándome. Pero cuando yo entraba a casa, él me decía, bienvenido, predicador. Buenos días, predicador. O sea, él siempre me... Entonces, él, o sea, él siempre me recibía así, nunca me regañó, nunca, pero él todo el tiempo que yo no estaba orando, y cuando yo entraba, las palabras eran bienvenido, predicador, y así, pastor o cosas así. Entonces, dice, cuando ya Dios ahora sí que me sacude y me hace regresar, o sea, es a trabajar. Pero muchas veces las mamás, es todo lo contrario, ¿no? Eres un briago, eres un vago, eres lo peor, eres la vergüenza de la familia, y su chip, vuelvo a decir, está lleno de cosas negativas. Y alguna ocasión comenté que escuché a un psicólogo que decía que para que una palabra negativa salga de nuestro corazón, necesitamos escuchar 365 positivas. Entonces el pastor, el papá de estos hermanos, siempre les estuvo inyectando palabras positivas, palabras de bendición, y ahí dice, no des maldición por maldición. A veces, como decíamos hace rato, me la hace, me la paga, me vengo y se la regreso doble, ¿no? Y no, o sea, da bendición aun cuando recibas todo lo contrario, y más si son tus hijos. Sí. Y recordarles lo que dice también 1 Pedro 2:9, vosotros sois linaje escogido. Esas son palabras de afirmación, como dijo eso. el pastor, son verdades. Exactamente, y ni aplastar a los hijos con maldiciones, ni elevarlos en una mentira que es irreal. O sea, ahí está bien claro eso. Y eso les da una responsabilidad, no solamente un estado de conciencia, sino una responsabilidad. Eres elegido, te tienes que apartar de este camino. Exactamente. Porque Dios te eligió. Sí, porque no se trata nada más de llenar a los hijos con bonitas palabras y que se sientan así, yo soy el mejor en la vida. No, ok, eres linaje escogido y por lo tanto, ya lo dijo la pastora, tienes que cubrir esta responsabilidad, tienes que guardarte, tienes que cuidarte, tienes que esto y lo otro. Entonces está padre, ¿no? Esta parte. Le voy a seguir. Sígale, hermano. Real sacerdocio, nación santa, o sea, te da una pertenencia. Sí. En todos los sentidos, pueblo adquirido por Dios, te da un valor. Gloria a Dios. Porque hay personas que dicen, yo no tengo ni dignidad. Platicaba con una persona y le digo, ¿sí sabes qué es eso? Le digo, mira, vamos con San Google para que no digas que yo inventé. Y dice que tiene que ver con el valor que se da a una persona o que tiene una persona. Entonces hay personas que no sienten tener un valor delante de Dios, pero aquí te está diciendo que vales porque eres pueblo adquirido por Dios. Amén. Y tienes una responsabilidad, dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Amén. Tienes una Gloria a Dios. responsabilidad. Exactamente. Entonces ahí está. Es el trabajo que deben de hacer los papás. Sí, infundirles y transmitirles la palabra, ¿no? Amén. Entonces, es importante. Amén. Entonces, mi amada, ¿quieres que tus hijos regresen a camino del Señor? Toma en cuenta estos puntos muy importantes y empecemos a trabajar. Acuérdate que es oración, orar y accionar. Amén. Decía un hermano, mi propósito de este año, congregarme. Mi obstáculo, congregarme en la iglesia. Mi obstáculo, la iglesia. Entonces, a veces sí suele pasar que tu meta es llegar a la iglesia y tu mismo obstáculo es la iglesia. Entonces, padres, que no seamos, o que no sea, ¿no?, la piedra de tropiezo, sino que sea el impulsor para que los hijos estén dentro de la iglesia. Y también, a veces podemos tener muy bonitas palabras, pero también qué transmitimos nosotros o qué inspiramos, ¿no? Si nos ven cansados, si nos ven desanimados. Ahora tampoco nos tienen que ver todo el tiempo así como Superman, ¿no? Pero con qué ganas y con qué ánimo nos ven ahí, ¿no? O sea, como que dicen, no, creo que a mis papás sí les apasiona eso, ¿no? Veo que les gusta, no lo hacen por una obligación, lo hacen por un amor y una pasión. Entonces también transmitir eso a los hijos. Exacto. Perdón, esa parte de que no es un deber, lo hacemos por amor, por agradecimiento, ¿no? Porque a veces también los hijos, los papás, es que tienes que hacer esto y debes de hacer esto y tienes que hacer, y dices, ok, entonces tengo que hacerlo porque es una obligación, pero no, lo haces por amor y lo amamos a él porque él nos amó primero. Entonces es como cambiar un poquito la estrategia, por llamarlo de algún modo. Exactamente. Sí, es cierto. ¿Algo con lo que quieres concluir, mi paz? Algo que platicábamos con las pastoras, de que muchos de los hijos no quieren estar en ministerio
porque sienten ese rechazo. Pero lo que yo vivía en casa fue que mi mamá, cada vez que venía un problema, decía, vamos a orar. Y cuando venía la respuesta, vamos a orar y a darle gracias a Dios. Entonces, cuando viene la oportunidad de hacer algo para agradecerle a Dios, Señor, ¿cómo te sirvo? Amén. ¿Cómo te agradezco tanto bien que hemos recibido? Porque, o sea, mi mamá nos enfocaba a que todo era por Dios, para Dios y gracias a Dios. Entonces eso hace que te vuelvas agradecido y dices, ¿cómo te sirvo? ¿Qué más? Bueno, no quiero, pero esto es lo que quieres, bueno, ayúdame, ¿no? Entonces Sí. creo que la labor de la mamá es muy importante porque muchas mamás tienen la responsabilidad de ser jefas de familia y a lo mejor piensan que no pueden, pero si tú tomas a Dios como tu esposo y tomas a Dios como padre de tus hijos, Él te va a guiar, te va a dar la sabiduría con el consejo de la palabra. Pero lo primero, como mencionábamos, es el testimonio. Arregla tu corazón, tu condición, tu relación con Dios y lo demás va a venir avanzando, ¿no? Así Sí, es. y eso que dice Pastora es bien importante, ¿no? Entiendo que tal vez pueda haber muchas mujeres solteras o madres solteras, ¿no? Y que digan, es que yo no tengo un esposo que me ayude con los hijos, y es bien complicado lidiar con los hijos, etcétera. Y me acuerdo que en alguna ocasión llegaba una hermana, ¿no? Decía, mira, es que mi hijo es un desorden y es un tremendo, esto. Pero ya cuando platicaba con la hermana tenía mucho resentimiento, la hermana tenía muchas cargas, muchos problemas. Dije, hermana, usted puede ser un factor bien importante para la ayuda de su hijo, pero primero usted tiene que sanar. ¿Sí? Entonces, si queremos bendecir y ayudar a los hijos, primero hay que sanar uno, ¿no? Primero, Exacto. porque la Biblia, Jesús fue muy claro, no podemos ser ciegos, guías de Guías de ciegos, ¿no? ciegos, Entonces, así es. tenemos que primero sanar nosotros, estar bien nosotros, y yo siempre los digo a los papás, antes de que tú quieras ayudar a los hijos, yo sé que amas a tus hijos y darías lo que sea por tus hijos, pero primero enfócate en ti, sana, restáurate, conviértete, comprométete en la iglesia, sirve al Señor, o sea, primero tú, Exacto. y ya que estés bien tú, Congruencia. entonces ahora sí vas a ser luz para tus Amén. hijos, para tu casa, y ya lo demás va a venir por añadidura. Sí, imagínate que la mamá se enoje porque los hijos hablan con groserías, pero cuando ella revienta también, ¿no? O No, sea, y una hermana llegaba y decía, es que quiero que mis hijos vengan a la iglesia y te los encargo de llevar. Digo, hermana, o sea, sí, pero usted no se va a congregar. No, es que yo no tengo tiempo. Le dije, entonces, ¿cómo quiere que sus hijos vengan a la iglesia? Pero es que a ellos les hace falta y a usted no. Sí, pero después. Entonces, es esa incongruencia, ¿no? Es esa parte de que exacto, si quieren que los sí. hijos estén ahí, y eso me pasa bien seguido. Los papás me dicen, ay, te encargo a mis hijos, o llévalos al campamento, llévalos al encuentro, esto. Digo, sí, hermana, pero usted también. Luego, digo, Ajá, o sea, sí, ¿cómo quiere, no? confirmo. Eso pasa. Confirmo esa versión, me ha Perdón, pasado. recordé que había un pastor que atendía chicos con problemas de adicción y se dio cuenta que cuando estaban dentro de su hogar era donde se manifestaba más el problema de adicciones. Y cuando él los atendía, dice, es que este joven es bueno. Dice, es obediente, es ordenado, es limpio, obedece a la primera. Dice, el problema es el ambiente familiar en el que está. Exacto. Entonces hablaba con los papás y le decía, bueno, tu hijo ya está sanando, pero ¿va a regresar a lo mismo? Él va a regresar a lo mismo. Entonces, sí es un trabajo de los papás. Sí, definitivamente. Y bueno, leo rápidamente estos últimos mensajitos. Vanes dice saludos, hermosa. Saludos, Rosario hermosa. Cachique dice saludos y abrazos, pastoras guerreras. Gracias. Dios les bendiga infinitamente. Saludos desde Lima, Perú. Wow. Merlina, ¿en qué horario transmiten? Bueno, los lunes a mediodía. Y los tiempos de oración, miércoles, jueves y viernes, avisamos unos minutos antes en la página para empezar el tiempo de oración. Es en la noche. Rosario Cachique dice, muy interesantes enseñanzas, gracias a Dios. Amén, Qué gloria a bueno. Dios. Pues gloria a Dios, gracias por estar con nosotras este día en este tema tan hermoso. Etiqueta a quienes creas que puede ser de bendición, compártelo y ayúdanos a que el evangelio se siga extendiendo a más lugares. Gracias, Amén. pastor. Gracias por acompañarnos. A ustedes por la invitación Gracias. y es un gusto poder estar otra vez con ustedes. Y pues un saludo a todos los que nos escuchan y nos ven por medio de redes sociales. Gracias. Amén, gloria a Dios. Gracias, Paz, por este día. Gracias por estar aquí. Y bueno, gracias, las esperamos el próximo lunes, pero miércoles, jueves y viernes no se pierdan el tiempo de transmisión de estar orando por nuestros hijos. Dios les bendiga. Bendiciones. Bendiciones.